Bueno, pues vamos a pasar a la palabra. Me da gusto verlos, me animo al verlos, porque son valientes. ¿Cuántos son valientes? Yo sé que Dios tiene algo importante para nosotros y vamos a tocar un tema que Dios puso en mi corazón estos días y precisamente viendo lo que está pasando en medio de nuestro país y en el mundo entero. Sabemos que son tiempos complicados. El día de ayer mientras comía, prendí la televisión y siempre pongo las noticias para estar informándome acerca de las cosas que están ocurriendo, cómo van avanzando. Perdón. Y algo que veía y que escuchaba es que ha habido, y esto ya lo hemos escuchado, pero diario está incrementando los problemas de violencia intrafamiliar en casa. Esto me habla acerca de algo que está mal dentro de las familias. Hace tiempo yo platicaba con matrimonios y cuando, por ejemplo, el esposo se quedaba sin trabajo, cuando a muchas mujeres le preguntábamos ¿qué piensas? Me decían las mujeres, es que yo no soporto que esté en casa mi esposo, que se vaya a trabajar. Y cuando los esposos se quedaban en casa, se les preguntaba qué pensaban, y decían, yo no soporto estar encerrado en mi casa, tengo que estar haciendo algo, me quiero ir de mi casa. Cuando la cuestión es que verdaderamente debería ser todo lo contrario. Yo siempre le digo a mi esposa, y siempre lo he dicho, que cuando yo tenía un trabajo secular, aparte de este trabajo, lo primero que hacía cuando me iba a trabajar es que ya quería regresarme a mi casa, porque no había cosa más hermosa que estar con tu familia. ¿Cuántos saben eso? Y yo siempre he dicho en estos tiempos de pandemia que muchas personas que sufrieron este encierro obligatorio se volvieron más peligrosas encerradas que libres. ¿Escuchaste lo que te dije? Que hay gente que es más peligrosa encerrada que libres, porque no saben cómo determinar lo que les está sucediendo o lo que está pasando. Y muchas veces lo sacan de su corazón de manera violenta, inconformidades. Hay gente que usa las redes sociales para atacar, porque se sienten presionados porque no se encuentran ellos mismos. Entonces yo espero que todos los que estamos aquí, esos tiempos hayan sido de bendición, que para los que somos hijos de Dios deberían ser tiempos de bendición. Porque en estos tiempos yo en lo personal lo que encontré fue unidad en mi familia, que es algo que todos nosotros teníamos que haber trabajado este tiempo, buscar más unidad familiar y algo que se llama buscar más a Dios. Como cristianos tuvo que haber sido un tiempo y aprovechar ese tiempo no solamente para estar juntos como familia, sino para aprender más de Dios como familia. Siempre hemos dicho que es importante tener un altar familiar donde Dios sea el centro de esa conversación, y creo que ahora que hemos estado ahí, yo espero que muchos hayan aprovechado para leer su Biblia, para aprender más de Dios, para orar, para buscar tiempos de unidad como familia. ¿Cuántos creen eso? Y el tema que yo puse a esta conferencia es ¿por qué nuestras generaciones se están olvidando de Dios? Vamos a cerrar nuestros ojos. Señor, te damos gracias, Padre, por este tiempo. Te pedimos que tú nos hables, que tu Espíritu Santo nos ministre, que seas tú el que tome esta palabra, que tú abras los oídos de los que estamos aquí, nuestro corazón, y que haya cambios en nuestras vidas. Gracias por la oportunidad de estar juntos, en el nombre de Jesús. Amén. Y quiero que abran su Biblia en Jueces 2, del 8 al 10. Y quiero comentarte esta historia que tú ya conoces. Y quiero que vayamos allá y vamos a leer Jueces 2, del 8 al 10. Dice, pero murió Josué, hijo de Nun, siervo de Jehová, siendo de 110 años, y lo sepultaron en su heredad en Timnat-Sera, en el monte de Efraín, el monte de Gaz. Y toda aquella generación también fue reunida a sus padres, y se levantó después de ellos otra generación
que no conocía a Jehová, ni la obra que él había hecho por Israel. Esta historia es el desenlace de una historia antes mayor. Desde el momento en que el Señor saca a Israel de Egipto y les da libertad, el pueblo de Israel pudo experimentar cosas tremendas, cosas poderosas, porque Dios es un Dios que se muestra no solamente de nombre, sino de hechos, porque Él siempre está buscando darse a conocer a través de su poder, a través de su gloria. Y el pueblo de Israel, si usted va viendo lo que fue pasando, fueron cosas impresionantes. Desde el momento en que lo sacó, vemos cómo Dios mandó las plagas a Egipto para liberar a su pueblo. Y después de que lo liberó, vemos cómo lo lleva a cruzar el Mar Rojo y abre y pasa el pueblo por un camino seco. Y cuando pasa, sus enemigos son muertos porque estaban persiguiendo al pueblo de Israel. Y después, estando en el desierto, sabemos que la vida del desierto es algo tremendo. ¿Cuántos saben eso? Dice la palabra de Dios que el Señor, cuando anduvo con ellos en el desierto, cuando tuvieron hambre, Él siempre estuvo ahí para darles alimento. Trajo maná del cielo, les dio carne. Cuando tuvieron sed, les dio agua, sacó agua de la roca. Cuando tuvieron calor, puso una nube en el cielo que les diera sombra para que soportaran el calor del desierto y aparte les guiara. Que cuando tuvieron frío, que era por las noches, porque el desierto en las noches es frío, puso una columna de fuego para que calentara sus cuerpos, y no solamente eso, sino que también les guiara. Después de todo esto y durante 40 años que estuvieron, ellos tenían una proeza: llegar a la tierra prometida. Y la Biblia habla que esta tierra prometida era Canaán. Canaán significa creciente fértil. Y cuando yo les hablaba de esto hace 3 semanas más o menos, yo les decía a ustedes que la tierra prometida, Canaán, era una tierra que fluía leche y miel. ¿Se acuerdan de eso? Y que era una tierra que Dios había prometido porque era una tierra llena de bendiciones, donde existían las condiciones adecuadas para que fuera una nación próspera. O sea, el propósito de Dios era llevar a Israel a un lugar próspero, donde tuvieran todo, donde no les hiciera falta nada. Ese era el propósito de Dios para con Israel, su pueblo. Y después de toda esta historia que les comento, sabemos muy bien que durante ese tiempo Moisés estuvo al frente del pueblo de Israel. Y Moisés era un hombre de Dios tremendo. Por ahí surgió en ese tiempo también alguien llamado Josué. Tanto Moisés como Josué eran siervos de Dios. ¿Cuántos saben eso? Eran siervos de Dios, que si no hubiera sido por ellos, Dios muchas veces pensó en destruir al pueblo de Israel por su queja, por ser un pueblo rebelde todo el tiempo que estuvo en el desierto. Pero a causa de este varón, principalmente de Moisés y de Josué, que después se levantaría como el sucesor de Moisés, y que prometió Dios andar con Josué así como anduvo con Moisés, que fueron hombres que gracias a sus vidas como líderes, como padres, como patriarcas, pudieron lograr que el pueblo de Israel llegara a la tierra prometida, aun cuando una generación, la generación de Moisés, no entró a la tierra prometida por su pecado. Y dice la Biblia que Moisés solamente pudo ver de lejos la tierra prometida cuando entregó el liderato a Josué para que esa generación entrara junto con Josué 30 años después a la tierra prometida. Pero después de ver todo esto, encontramos algo muy importante: que el pueblo de Dios experimentó su presencia por causa de estos dos grandes varones de Dios. No fue por el pueblo de Israel que experimentaron el perdón y la presencia y el arrepentimiento, sino fue a través de Moisés y de Josué que ellos pudieron experimentar estos tiempos de la presencia de Dios. Y como leíamos ahí después, cuando Josué entra a la tierra prometida y cuando él muere, dice que después se levantó otra generación que no conoció a Dios. ¿Están conmigo? Una generación que no conocía a Dios. Y por lo mismo fue una generación que no pudo experimentar las cosas que experimentó el pueblo anteriormente, porque al morir Moisés y Josué dejaron a dos grandes líderes atrás. Y si se levantó una generación
que no conoció a Dios fue porque los padres de esa generación dependían solamente del liderazgo de Moisés y de Josué, que cuando ya murieron se vieron solos y no pudieron seguir esa costumbre de dar a conocer a Dios y sus prodigios, porque eso era parte de lo que Dios había dicho y había encargado en la palabra de Dios. ¿Qué fue lo que Dios hizo para que Israel fuera un país siempre con bendición? Dice así: las cuales hemos oído y entendido, que nuestros padres nos las contaron, no las encubriremos a sus hijos, contando a la generación venidera las alabanzas de Jehová y su potencia y las maravillas que dice que Dios hizo. Así es que vemos esto. Moisés y Josué tenían una encomienda: estar siempre recordando y siempre enseñando al pueblo de Dios las maravillas y las cosas que él había hecho desde que fue libre hasta ese día. Y ellos se encargaron de estar siempre presentando una imagen de un Dios poderoso, de un Dios que todo lo podía hacer, de un Dios que estaba con ellos, que siempre les perdonaba y lo restauraba y sacaba adelante, que veía por sus necesidades. Pero siempre fue porque Moisés y Josué siempre se preocuparon por enseñar al Dios que ellos conocían. Volvemos a Jueces 2, 10, 12. Vamos allá otra vez y volvamos a leer. Y toda aquella generación también fue reunida a sus padres, y se levantó después de ellos otra generación que no conocía a Jehová, ni la obra que él había hecho por Israel. Vean el error del pueblo de Israel. Después los hijos de Israel hicieron lo malo ante los ojos de Jehová y sirvieron a los Baales. Versículo 12. Dejaron a Jehová, el Dios de sus padres, que los había sacado de la tierra de Egipto, y se fueron tras otros dioses, los dioses de los pueblos que estaban a sus alrededores, a los cuales adoraron y provocaron a ira a Jehová. ¿Cuántos están aquí? O sea que este pueblo que no conoció a Dios, en vez de recordar a ese Dios poderoso, se olvidaron de él y provocaron a Dios a ira. Situación que les costó que Dios estuviera intermitente con ellos, porque fueron un pueblo rebelde, un pueblo duro, donde Dios tuvo que alejarse de ellos, y entonces ese pueblo empezó a decaer por falta de ese liderazgo que habían tenido. Hoy quiero decirle algo, amados de Dios. Hay una versión, la versión traducción del lenguaje actual, dice así, ahí en Jueces 2:10: murieron también todos los israelitas de su época. Por eso los que nacieron después no sabían nada acerca del Dios verdadero. Ese fue el problema. Que la generación que había partido no tuvo la capacidad de enseñar y hacer entender quién era el Dios de Israel. Y hoy te quiero hablar acerca de algunos factores que están haciendo que nuestros hijos se olviden de los caminos de Dios o abandonen su fe en Cristo. Porque tenemos que entender algo muy importante, iglesia, que la primer prioridad de padres, de nosotros como padres cristianos, es poder transmitir una fe de una manera correcta a nuestros hijos. ¿Cuántos saben eso? Porque todos los que estamos aquí, tiene que haber en nuestro corazón ese objetivo, que nuestros hijos se crezcan y se desarrollen con una madurez en Cristo, con una fe sólida. Ese tiene que ser nuestro encargo de parte de Dios, porque fue el encargo que Dios le dio a la gente de esa época. Que no se olviden de mí, enséñales de mí, para que puedan seguir la bendición, para que puedan seguir viviendo bajo mi bendición, bajo mi protección, bajo mi cobertura. Y ese es el trabajo que nosotros como padres tenemos la obligación de hacer en estos tiempos, el seguir enseñando a nuestros hijos a que conozcan al Dios verdadero. Y tengo una pregunta: ¿qué hace que los hijos tengan una fe fuerte cuando crecen y que no la abandonen cuando lleguen a ser adultos? Hay un versículo que me encanta, Proverbios 22:6. Vamos allá, por favor. Instruye al niño en su camino,
Y aun cuando fuere viejo, ¿qué dice? No se apartará de él. Dice, instruye al niño. Y no solamente estamos hablando en la edad de los 2, 3, 4, 5 años. Yo podría anexar esta parte: instruye al niño, instruye a tu adolescente, instruye a tu joven. Porque mientras estén contigo, tú eres su cobertura, tú eres responsable de lo que le enseñas a tus hijos. Entonces la indicación es: instrúyelo en el camino, para que cuando sean ellos mayores no se aparten de los caminos de Dios. Se hizo una encuesta a nivel Latinoamérica, principalmente en los Estados Unidos. Hicieron una encuesta para saber cómo era el desarrollo espiritual, escucha esto, de nuestros hijos en estos tiempos. Se hizo una encuesta a 5,000 familias. Y algo que impresionó mi corazón durante las preguntas que les hicieron, que ahorita les voy a decir qué preguntas entre muchas hicieron, es que dentro de estos 5,000 familias se dieron cuenta que los padres asistían de 1 a 2 veces al mes a la iglesia solamente. Imagínese usted. ¿Qué es esto? Que nos vamos a encontrar un pueblo que no quiere conocer nada de Dios, que no quiere saber nada de Dios, que a veces vas a ver aquí a una familia completa una vez al mes, luego a lo mejor a la esposa solo con sus hijos, luego solamente los hijos, luego viene el papá y no viene la esposa, o luego no viene nadie. Pero esta encuesta marcó que solamente de 1 a 2 veces al mes los padres asistían a las actividades de la congregación donde se reunían, obviamente. Qué triste es esto. Pero ¿qué estaba pasando? ¿Qué está pasando? Lo que pasa es que en estos tiempos ignoramos mucho de Dios. No conocemos a Dios. Yo veo esos tiempos a Josué, yo veo a Moisés en esos tiempos. Cómo incluían a Dios todo el tiempo en todas sus actividades. Porque si tenían hambres, iban con Dios. Porque si había necesidades, iban con Dios. Porque el liderazgo de Josué y de Moisés era incluyente todo el tiempo. Pero ahora nosotros como padres en esos tiempos, muy pocas veces incluimos a Dios en nuestras actividades. Empezando por congregarnos. Esta encuesta marca que solamente de 1 a 2 veces al mes los padres se están congregando en una iglesia. Qué tristeza. Ellos tuvieron que hacer 2 estrategias en las cuales se incluyeron preguntas o factores que vieron con la gente. La primera estrategia era en base a la familia. Era saber qué factores podrían afectar el desarrollo moral y espiritual de sus hijos. Y hubo preguntas como estas. Querían saber si los padres se habían divorciado durante la infancia de sus hijos. Querían saber si la familia comía o oraba junta. Preguntas como que querían saber a qué tipo de escuela o colegio iban sus hijos. Saber con qué frecuencia asistían sus hijos al grupo de jóvenes o adolescentes de la iglesia. Saber qué tipo de música escuchaban. La segunda estrategia era en base a los hijos en cómo describir su salud espiritual como tales. Las preguntas que hicieron a los padres fueron las siguientes. Querían saber si su hijo se identificaba como un cristiano. O sea, era importante para ellos saber si su hijo se sentía cristiano. Si ellos como hijos compartían su fe con los incrédulos. Saber si estaban involucrados en su congregación, si leían la palabra regularmente, si servían en su iglesia, si enseñaban a otros la palabra de Dios. Saber con quién se juntaban y saber si ellos estaban dispuestos a pagar un precio para servir más adelante en un ministerio. Todo este tipo de preguntas fueron los que esa encuesta de esta revista famosa en los Estados Unidos hizo a nivel Latinoamérica a más de 5,000 familias. Y aquí lo que tenemos que detectar, lo que es importante, es que las preguntas se hicieron a los padres. Porque los padres somos los principales responsables en la tierra de formar y cuidar la fe de nuestros hijos. ¿Cuántos están aquí?
Amada familia, les invitamos a que se suscriban a nuestro canal de YouTube como Pan de Vida Las Torres y también síguenos en nuestras redes sociales, en Facebook y en Instagram como Pan de Vida Las Torres. Dios les bendiga.